situar un poco a la gente en la época en la que estamos viviendo, es decir, una época en la que no hay abundancia salvo lo que cada uno produce, ¿no? Y bueno, son contadas las familias que en ese momento... Es como la del 40 y algo. Claro. Sí, es tiempo después de guerra. El tiempo después de guerra. Si nació en el 18 o 17. Pero ¿qué pasó con esto? Que gracias a este tipo de trabajo popularizó el retrato y pudieron en casas muy humildes pudieron tener cuadros, retratos y demás, o sea que lo popularizó. Curiosidades. Este es de la familia de los Gavinos. Esta niña es hermana de las que tienen la relojería en la calle Alcorchones, de la casa. Esta niña murió con 5 años y el padre, que era primo de Emiliano Rojo, le encargó un retrato de su hija con una fotografía. Quedó tan encantado que le pidió que también le hiciera el bajorrelieve de la tumba. Está hecho, en el que aparece la niña tal cual, agarrada de un ángel que tira de ella para el cielo. Está en el cementerio de San Clemente. Esta niña la desconocemos, hemos dicho que es el doctor Pío Pérez Periago, esta es muy conocida. Rosa Parra fue una de las fundadoras del coro de damas de la amargura. Y además la primera mujer que sale con túnica en el Paso Largo. Y aquí lo hemos dicho antes, el padre de Eduardo Sánchez. Y aquí tenéis una pequeña muestra de la faceta esa que hemos dicho del Emiliano ilustrador, ¿vale? Por eso decía yo en la presentación que tuvisteis, ¿vale? Veis todo lo que son estas partes, que Emiliano pintó la crónica de una época, ¿vale? Las crónicas normalmente se escriben, pues Emiliano lo que hace es dibujarlo y pintarlo. Es porque ese es el retrato del presidente Eisenhower de Estados Unidos, ¿vale? Y se hizo una exposición de artes decorativas que se hizo en Estados Unidos, ¿vale? Y eso que estáis viendo ahí fue lo que representó, digamos, un poco España, y entonces se lo llevaron a, lo hizo Emiliano Rojo. Veis que los retratos, unos son más realistas que otros, ¿vale? Eso pasa en casi todas las facetas de la vida de un artista, pero es que hay que destacar una cosa, que Emiliano Rojo también fue caricaturista, de la verdad, ¿vale? De hecho, hay un artículo, no sabemos si fue La Verdad o no, que le estaban haciendo una entrevista y cuando terminó le dijo al periodista, dice, bueno, dice, ¿ha terminado usted ya? Y dice, sí, dice, pero no me ha hecho ninguna foto. Y dice, pues ya va a estar. Dice, pues bueno, tengo usted esto que le ha hecho dentro. Y se hizo su propia caricatura. Es que ahora es muy común tener cámaras o teléfonos que hacen fotografías y demás, pero entonces no había, los periódicos no tenían fotografía y si tenían una fotografía tardaban varios días en revelarla, en prepararla y demás. Y entonces él trabajó como ilustrador y caricaturista en distintos periódicos de la región, donde él lo que hacía era, cuando iba el entrevistador, se iba con él y hacía un pequeño retrato, boceto, y eso era lo que ilustraba el artículo. Retrato en vivo y en directo. Sí. Bueno, más obra religiosa de Emiliano, más bocetos, ¿vale? Probablemente para encargo. Esta de aquí es la amargura, el Paso Blanco. Aquí tenéis también, como curiosidad, bocetos que hace para los carteles de la Semana Santa de esos años, ¿vale? Eso que veis ahí probablemente sea, el dibujo de la banda del presidente que tenemos abajo, que le hace a su amigo Manuel Campoy, ¿vale? Y también hemos descubierto que esto de aquí, como he dicho, que es de una amargura, es porque Emiliano también pintó unas cuantas amarguras, ¿vale? Lo que veis, en realidad, esto que pone paisaje de finca, todo eso en realidad es la finca que él tenía, la finca de la familia de Emiliano Rojo, ¿vale? Lo que sí hacían muchas veces, sobre todo en la época de verano, ¿vale? Era irse a estos parajes, ¿vale? Donde tenían este de aquí, se iban con los coches, entonces montaban allí el tinglado y en sesiones de 2 o 3 horas se hacían un cuadro rápido, ¿vale? Se sabe que se iba Emiliano, que iba Joaquín Ruiz, en fin, que iba una serie de gente, y estos cuadros que veis así, que están prácticamente con esas pinceladas, entonces es porque se hacían en el mismo momento, ¿vale? Estos de aquí, ¿vale? El de los animales, no son encargos que le hagan, son cosas que ellos hacen pues para soltar un poco, pero que se van a soltar la mano dentro de la pintura, ¿vale? Al igual que este de aquí, es decir, son cosas que luego a lo mejor se retocan o no dentro del estudio, y que cuando llevan a alguien al estudio pues sirven para que a lo mejor pues vea algo y lo puedan poner a la venta, ¿vale? Bueno, la Virgen de las Huertas que tenemos
ha estado procesionando. Ella es la que se sacaba en el Rosario de la Aurora hasta hace unos años. Era la que siempre salía en el Rosario de la Aurora, en el mes de mayo. Hace unos años dejó de salir. Otra curiosidad es que van a iniciar el expediente para declararla bien de interés cultural. En el expediente tienen que incluir el haber participado en una exposición. Este Emiliano Rojo dejó allí prácticamente, pues tendría 20 y pocos años, ¿vale? Y bueno, pues era algo que le gustaba mucho, el tema del autorretrato y sobre todo el retratar a los amigos, ¿vale? Como en el caso de Joaquín Ruiz. ¿Quién es? Joaquín Ruiz Guzmán, que también fue director artístico del Paso. Sí. Yo de él no me acuerdo, pero del día que se murió, vamos. Bueno, este es el retrato que nos han hecho para el cartel. Antes viste al Emiliano Rojo en blanco y negro, ahora tenemos. ¿Vale? Aquí estaba Bueno, recuperada. deciros sobre todo dos cosas. Cuando se trata de retrato, ¿vale? Hay dos cosas que son fundamentales. Primero, la técnica, ¿vale? Y luego, por otro lado, la captación de la persona. Cómo se capta esa persona. Nosotros cuando vemos un retrato normalmente decimos, está bien hecho si se parece y no está bien hecho si no se parece, ¿vale? Bueno, pues ese concepto no vale con Emiliano Rojo, ¿vale? Porque Emiliano Rojo lo mismo coge y te hace un retrato en el cual quiere practicar una técnica distinta a todas de las que ha hecho hasta ahora, como es el caso de aquí, ¿vale? En el cual le importa muy poco si se parece o no se parece al personaje, simplemente él está practicando una técnica que es distinta al resto de los retratos. Que lo mismo tiene la obligación, o lo que quiera que sea, de coger y hacer un retrato al más puro estilo hiperrealista, ¿vale? En el cual quiere captar todo y cada uno de los detalles. Trabaja varios formatos, desde la miniatura, como veis, hasta un recargo mucho más suelto, como pueda ser aquí. ¿Vale? Aquí allí es el último gran retrato que hace. Aquí volvemos otra vez a ver a uno de sus grandes mecenas, el doctor Martínez Mínguez. Esta es su sobrina, ¿vale? Que no estuvo aquí en la inauguración. Y bueno, los demás, pues apuntes, otros bocetos que tiene por ahí de mayor calidad de los que habéis visto antes, ¿no? Y luego, sobre todo, pues esto, que es muy curioso de ver, porque en realidad esto de aquí es lo que se llama la crónica de la época. Es decir, aquí sí es donde aparece, por ejemplo, el vestuario de esa época, sí es donde aparece cómo era la gente de esa época, ¿vale? A él le daba igual el rango que hubiera, porque entonces sabéis que las cosas pues eran distintas ahora, ¿no? Y le daba igual que fuera un notario, que fuera el vecino de enfrente, que él lo iba a sacar exactamente igual, ¿vale? Entonces, destacar sobre todo el tema de la técnica, ¿vale? Y sobre todo el tema de la captación psicológica del personaje, ¿de acuerdo? Porque nos vamos a poner a explicar pues, quién era, además si es un grupo de fuera. Si es un grupo de aquí, pues bueno, pues sí podéis explicar quién era cada persona, pero si es un grupo de fuera, pues la verdad es que eso está de más porque no lo van a conocer, ¿vale? La influencia que él tiene en la pintura con respecto a todo el tema del retrato es variada, ¿vale? Pero, para que os hagáis una idea, antes he dicho que una de sus grandes pintores era Picasso, pero también lo eran los impresionistas. Si os fijáis, por ejemplo, en esto de aquí, fijaros, de lejos veis una mantilla prácticamente perfecta, y cuanto más atrás os pongáis mejor, pero de cerca veis que hay, son todo pinceladas sueltas, ¿vale? Muchas pinceladas sueltas alrededor de una cara muy elaborada, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso es maestría, ¿vale? ¿Por qué? Porque domina perfectamente lo que es una cosa que es prácticamente muy realista, ¿vale? Con 4 trazos, con lo que es una pincelada suelta al estilo más impresionista, como Manet, como Monet, etc., de los que él se fijaba, ¿vale? Para hacer esa composición. Y eso pasa en este retrato, pasa también ya en lo último, sobre todo en este de aquí, también del maestro Ferra, donde detrás vemos, si nos alejamos vemos una cosa, pero si nos acercamos incluso podemos ver las incisiones que hacía con la parte del pincel, ¿no? Con la parte de madera del pincel, para hacer, por ejemplo, el metraje, ¿no? Para hacer todo eso. Si os fijáis la pajarita, que es una pajarita pues, de lunares, algo muy habitual en la época, pues está hecho con trazos prácticamente de pegotes, de pintura, ¿no? Bueno, pues todo eso denota una maestría, ¿vale? Y sobre todo un dominio del oficio bastante alto, ¿eh?
Ese lo hace así, pero sin embargo este, fijaos que es sutil. Es mucho más sutil, es mucho más suelto, el trazo es mucho más delicado, ¿vale? Depende a quien estuviera retratando, él sabe perfectamente cómo tiene que hacer una cosa o cómo tiene que hacer otra. Y eso pasa en todos estos camellos, pero en todos. ¿Vale? Entonces, eso es lo más destacable. Más que fijarnos, porque si nos ponemos a decir quién era y todas las cosas, pues no. Pero si destacamos esas cosas, ¿vale? Pues tendremos a la gente escuchando. Todo depende también de la época, el dinero que había entonces para comprar un tubo de óleo. Aquí en Lorca prácticamente los tubos de óleo en esa época los venden en las droguerías, ¿vale? Entonces, bueno, pues no es la calidad que se pueda encontrar hoy en día, ni la calidad que se pueda encontrar hace unos años. Y luego muchas veces veréis que hay pequeñas craqueladuras, pero eso pasa hoy en día, es por la utilización excesiva de los tonos tierra, de los tonos pues más ocres, ¿no? Que son tonos mucho más delicados y que viene a deciros pues lo que yo os decía antes, lo de la calidad de la pintura. Y vuelvo a repetir, tened en cuenta que antes estas cosas, aquí en Lorca, aquí no hay una tienda específica de esto, se compraban en droguerías. Droguerías que a lo mejor pues se las traían de un almacén que sobraban, que en fin, no eran pinturas muy buenas. Sí que es verdad que se sabe, y se sabe a ciencia cierta, que cuando Emiliano, por ejemplo, tenía que viajar a Murcia o tenía que viajar más, venía con un cargamento de materiales detrás, ¿sí? Para aprovechar para poder tener material, ¿vale? Otra cosa, hay muchas señoritas, si os dais cuenta, y es que cuando te comprometías con un chico, no le podías dar una foto, entonces le regalabas un cuadro tuyo. Era lo habitual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de María Antonieta, este retrato, cuando se comprometió con su marido, se lo regaló, entonces Emiliano lo pintó. Están también por los abuelos para recordarlos, o la hija fallecida. Si queréis contar una anécdota más azul, podéis decir que este panel de aquí, ¿vale? La conocéis perfectamente, a Dolores García, pues bueno, luego está su... También hay muchas que han sido, pues, la presidenta de la asociación. En concreto estas tres fueron presidentas de la asociación, ¿vale? Pero porque, bueno, no la quiso hacer así. O sea que hay mucha diversidad, ¿vale? Y bueno, si veis que hay alguna, pues yo que sé, que tiene alguien más que quiere saber algo más, lo que sea, bueno, pues invitarle sobre todo a que lo vea de cerca, ¿no? Que vea esos trazos pues, así tan sueltos aparentemente, que si lo viéramos de cerca o lo marcamos así, parece un cuadro impresionista, pero de lejos pues da ese tono de realismo, ¿no? Que pero esa, por ejemplo, impresionante su gente ahí. No, Es la onda típica de la mantilla. ¿Vamos abajo? Venga, vamos abajo. Todo esto que veis aquí en realidad es un pequeño resumen de la obra, ¿vale? Es lo más destacado. Se hicieron muchas más cosas, otras, como he dicho antes, se quedaron en el tintero, pero es que a veces ya no daba la cosa para más. El último estandarte que se hizo es aquel que estáis viendo allí, ¿vale? Que la noche antes de morir pues, fue a dar las instrucciones para terminar el brazo, de nada. Pero bueno, hay una serie de cosas que sí son bastante importantes y que por fortuna casi todas las tenemos aquí, ¿vale? Yo voy a dejar que Pilar ahora explique el tema de la Fuensanta, porque como eso lo ha llevado ella personalmente y le ha costado sangre, sudor, lágrimas, etcétera, 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 ¿vale? Pues, y así, etcétera, muy largo para conseguir que esto viniera aquí, porque es la primera vez que lo dejan salir, ¿vale? Y bueno, pues ahora lo explicará ella. Mirad, aquí tenemos obra de Emiliano que está aquí en Lorca, principalmente, y luego tenemos cosas que son de fuera. Por ejemplo, ese estandarte de la Roda, ¿vale? Eso es de la Roda, Albacete, ¿vale? Ese se borda en las Clarisas,
¿vale? Lo bordan las clarisas, en realidad, y lo hace Emiliano Rojo. Se da la circunstancia y se da la curiosidad de que cuando deciden, lo ven que está muy estropeado, ya, y entonces la gente de la Roda lo que hace directamente se pone en contacto con el Paso Azul, ¿vale? Porque en aquella época, cuando Emiliano le hace el estandarte, Emiliano es el director artístico del Paso Azul. Bueno, pues alguien habrá que sepa. Y se dio la circunstancia de que entonces estaba aquí en los talleres Cristóbal Leal. Claro, Cristóbal Leal cuando lo ve lo conoce perfectamente. Es decir, sí, este es el que se hizo, los otros se quedan sorprendidos. Y entonces este estandarte se restauró aquí, ¿vale? Sí, este se restauró aquí en el año 2012, se restauró en el taller, ¿vale? En el taller que entonces teníamos ahí, ¿vale? Bueno, todo lo que veis, el dibujo y todo lo demás original de Emiliano Rojo, ¿vale? Se hace con la simbología propia de la cofradía de allí, ¿vale? Y si os dais cuenta una cosa, esto de aquí, la corona es lo único que no se toca, porque eso que veis tan ennegrecido son plata, ¿vale? Está bordado en plata. Y entonces, bueno, pues se decide que no se toca, que se dejaba como estaba, porque en un principio había quien era partidario de que se levantase y se pusiese a la plata, pero bueno, fue la plata que era original que se le puso y tampoco quedaba mal, ¿vale? Y entonces pues se queda así. Lo demás sí, lo demás se levanta el oro original que había, eso sí, se hizo un proceso de documentación bastante elaborado, en el cual pues las combinaciones son absolutamente las mismas que había de forma original. Es decir, se ha quedado como se lo llevaron de las clarisas para las rodas, ¿vale? Y si alguno tiene alguna duda, después de una investigación de Tana y de Adrián, os parte, porque es típico que os lo pregunten los visitantes. Perdona. Me lo estaba preguntando. Pero que yo. sepáis que Es que aquí estamos para todo. Pero ¿sabéis por qué se pone esa letra? Padre, perdónalo porque no sabes lo que hace. Pero ¿por qué? No lo sé. ¿ves? Porque Cristo es este. El que está el perdón. El Cristo del perdón. Sí, efectivamente. Sí, claro. Bueno, una de las grandes obras que hace Emiliano Rojo para Lorca es este manto que veis aquí, ¿vale? Manto que ya no saben por qué, pero bueno, esto que no salga, no saben por qué no procesiona, ¿vale? Pero el manto es espectacular, ¿vale? Es de los más bonitos que hay. Ahora mismo el trono se ha quedado pequeño, bueno, pero este manto está tal cual, nunca se ha pasado, está tal cual, ¿vale? Lo diseña y lo realiza Emiliano Rojo, ¿vale? A los lados, ¿qué es lo que tenemos? Los estandartes de las distintas cofradías. Y ahora os voy a hacer una pregunta de esa. Vale, voy a hacer una pregunta de esa. ¿Cuál es el estilo que utiliza Emiliano Rojo para sus creaciones en la Semana Santa? Emiliano Rojo, al igual que Cayuela, detestan el barroco. No son barrocos, son renacentistas. Utilizan un renacimiento tardío, ¿vale? Y ahora, entre todos lo veréis y ahora veréis. Mirad. Una de las cosas que Cayuela le enseña a Emiliano Rojo es a pensar a la hora de realizar cualquier tipo de tarea. Lo fácil para Emiliano Rojo hubiera sido continuar la línea de su gran maestro, que siempre lo dijo, que fue Cayuela. Cayuela, como todos sabéis, es modernista, ¿vale? Pero le enseña que si continúa con el Paso Azul y continúa a la edad de 16 años, justo cuando muere Cayuela, empiezan ya a meterlo en el Paso Azul y tal. Emiliano no, ni el propio Cayuela quiere que haga lo mismo que hace Cayuela. Entre otras cosas porque Cayuela es muy orgulloso y no quiere que le copien su estilo, ¿vale? Y entonces le enseña a pensar. Y Emiliano Rojo coge precisamente el estilo este renacentista, ¿vale? Pero va mucho más allá. Ese estilo renacentista lo pule de alguna manera con un estilo que se llama el estilo richetillo. Un estilo mucho más afrancesado, ¿vale? Un estilo que en esa época se lleva porque es mucho más floral, y ahí Emiliano Rojo ve un filón para la Semana Santa, ¿vale? Si os fijáis, ningún estandarte de los que veis aquí representados, ninguno, guarda relación entre sí. Diréis, es que ninguno es para la misma cofradía, efectivamente, ninguno, pero fijaros en la variedad de estilos que hay. Es todo renacentista, pero todo de forma distinta, ¿vale? Y hay una evolución desde los primeros que hace, ¿vale? Pasando por este que fue su gran obra, ¿vale? Pasando por un prodigio de técnica en el oro como es
aquel de allí, ¿vale? Aquel que veis allí se barroquiza un poco, ¿vale? Y finalmente vuelve otra vez a empezar a quitar cosas para hacerlo mucho más minimalista hasta que crea aquí. ¿Veis? Hay un círculo, una evolución, ¿vale? Esto mismo lo aplicaría a las banderas, lo aplica a las túnicas, lo aplica a ese manto que veis ahí también, ¿vale? Del cual ahora vamos a retirar. Es decir, que hay una evolución constante, ¿vale? Y otra cosa, Emiliano Rojo, a diferencia de Cayuela es mucho más creativo a la hora de interpretar cualquier cosa. Emiliano Rojo lo que hace es ceñirse muchísimo más a aquello que las cofradías quieren, ¿vale? Las cofradías, que es lo que vamos buscando cuando encarga un estandarte, que aparezca su titular y aparezca reflejado lo más fiel posible. Eso es lo que hace Emiliano Rojo aquí en el Paso Azul, ¿vale? Y lo que hace en las demás cofradías, ¿vale? La representación fidedigna de sus titulares. Sí, aquí también lo que pasa es que aquí quiso hacer una especie de alegoría, ¿vale? Porque en un principio aquello no iba a ir así, sino que era un poco más alargado, ¿vale? Por las características de la imagen, ¿vale? Y entonces hace esa alegoría del ángel guardando silencio, ¿vale? Emiliano Rojo no trabajaba en una cosa sola, trabajaba en varias cosas a la vez. Y esto nos indica que este y este están muy próximos en la época. Esta es la Virgen de la Soledad, sí, de la Hermandad de la Curia, del Paso Negro, pero el manto que lleva es el manto de la Virgen de las Dolores. Que se lo dejaba el Paso Azul, se lo dejaba para procesionar el domingo de Ramos. Eso era algo muy frecuente. Los azules también llegaron a sacar la cena de los morados, ¿vale? Y los morados de aquí también sacaban un crucificado que había antes de la iglesia, se lo llevaban y lo sacaban, ¿vale? Es que sí es de la Este representa el titular de ellos con la antigua túnica que llevaban, ¿vale? Que la antigua túnica la tienen ellos, todavía la conservan, y ya os digo, son representaciones muy fieles, ¿vale? Y luego hay una cosa que es curiosa, hay una cosa que es muy curiosa, que lo pueden decir la gente o se lo podéis explicar como curiosidad. Fijaros, todo el trabajo que lleva todo lo de alrededor, ¿vale? Y la sencillez con la que marca siempre a los titulares, ¿vale? Es curioso, siempre los titulares se marcan una cosa muy sencilla y todo lo demás se deja para los lados, ¿vale? Pues, bueno, el tema de bandera y todo este tipo de historias, pues recurre al mismo tipo. La única bandera que es un poco distinta es aquella de allí, porque es una bandera guión, y eso es algo que Emiliano intentó hacer con todos los pasos. Emiliano Rojo quiso, de alguna forma, que todos los pasos, como presidían cada uno un día, tuvieran su guión de presidencial, que se llama. Por eso los morados siguen sacando este guión que le hizo Emiliano Rojo. Por las circunstancias que desconocemos, los demás pasos no quisieron hacerlo, ni los propios azules, no sabemos por qué. Los únicos que lo conservan a día de hoy, que ese guión está restaurado de hace unos años también, ¿vale? Son ellos, son los morados, y lo siguen sacando cada jueves. Lo que veis al lado, la banda de presidente del Paso Blanco de don Manuel Campoy, que podéis acercaros a verla. Es el boceto que hay aquí. Bueno, aquí, aunque parezca que no, hay también su trinquilla, porque Emiliano Rojo pintaba siempre la amargura con su manto azul. Jamás la pinta con el manto del otro. La amargura que pinta, la pinta con el manto azul, ¿vale? Lo cual, pues bueno, a que la compra lo que sea, pues no deja de... Bueno, esto tiene una historia. Esta tiene una historia, que Manuel Campoy y eso, muy amigos, ¿vale? Y Emiliano, cuando se entera de que va a salir ya elegido presidente de los Blancos, cuando el otro va a decirle que ya es presidente de Paso Blanco, Emiliano ya le tenía hecho el dibujo de la ¿vale? O sea que, bueno, pues sobre eso hay todo un poquito, pero bueno, aunque a pesar de la rivalidad y a pesar de las cosas, pues bueno, la mitad está por encima, ¿no? Y que la gente se acerque porque merece la pena ver las facciones de la cara y sobre todo, si os dais cuenta, el tema de la corona, la puntilla, ¿no? Como está hecha. Espectacular. Y además, si os dais cuenta que está el año en que se hizo, que vuelve a ser un año muy... La escena en la Semana Santa de la
él sale de de todo, sí. No había nadie que supiera que Emiliano Rojo había hecho un manto para la Virgen de la Fuensanta. Nosotros fuimos los primeros que nos sorprendimos cuando empezamos a investigar sobre la vida de Emiliano, que no lo hemos dicho antes, pero prácticamente se desconocía todo. Había 3 fechas de nacimiento, hubo que acudir al registro para verificar cuándo nació y cuándo murió. Y precisamente buscando entre los recortes de prensa, artículos, todo lo que se había publicado de él, que no era demasiado, en una entrevista le pregunta el periodista qué destaca de lo que ha hecho últimamente. Y él habla de un dibujo que ha hecho para un manto de la Fuensanta, pero ahí queda la cosa. Nosotros pensamos que, ¿y si aquello terminó en un manto? Entonces empezamos a investigar y efectivamente contactamos con la camarera de la Fuensanta y a través del periodista nos dice que sí, que efectivamente Emiliano Rojo aparece como autor del manto, pero también los talleres del Paso Azul aparecen como el lugar donde se bordó. Vuelve a su ciudad 66 años después, porque este manto se marchó para Murcia, pero nunca regresó. Pero no solamente no regresó, sino que nunca se ha expuesto en ningún sitio. Los mantos de la Fuensanta no suelen salir, solamente ha salido uno y ha salido para una exposición del Museo de Bellas Artes, con lo cual nos sentimos pues, unos privilegiados en ese aspecto. Es de terciopelo verde, parisino, lo manda a bordar María Codarniu, que es la actual bisabuela de la camarera. Ella recuerda cómo venía al Palacio de Guevara, porque era amiga suya la condesa de Petrel, y entonces a ella le hizo el encargo de que vigilara cómo se bordaba y cómo se llevaba a cabo. Muy peculiar, como decía antes Joaquín, porque se repiten esos angelitos que aparecen en otros bordados. Es simple, pero bueno, a veces es una auténtica maravilla. Procesionó, o sea, se hizo para el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, sale en contadas ocasiones y es uno de los mantos que más cariño le tienen. De hecho, está también hecho lo que es el vestido que lleva, el vestido del niño, todo eso está también hecho. Las enaguas, todo, le encargaron el terno completo, los manguitos de la Virgen, el vestido del niño. En las postales que ellos venden, las que venden las antiguas, este es el manto que sale. ¿Vale? O sea que es uno de los mantos más queridos. Por eso os digo que, y es verdad, que aquí a los monólogos de la comisariado le ha costado sangre, sudor y lágrimas, porque sí, no ha sido nada fácil que esto estuviera aquí. Por eso el otro día estaba aquí en la tarde de Murcia, se espera que vengan también de la Fuensanta, si quieren venir también a verlo. En fin, que no ha sido fácil, ¿vale? Pero bueno, lo consiguió, la verdad, eso es así. Que habitualmente que no es... No, que no salen, que no es... Pero bueno, que no queda para esto, ¿ya? Sí. Ellos están encantados, ¿eh? Primero porque en la historia se había perdido el conocimiento de que era de Emiliano Rojo, del Paso Azul y demás, ¿no? Y también pues le daba alegría que volviese al lugar donde había salido, porque realmente era el taller. También otra cosa que no hemos comentado a lo largo de esta visita es que, bueno, lo ha dicho Joaquín en cierto modo, había muchos talleres por Lorca, entonces llevabas distintos trabajos, no trabajabas únicamente en el Paso Azul, sino que también tenías otros talleres donde tenías que acudir a ir. Sí, además, bordadoras que eran, entonces, por ejemplo, la esta cara la bordó Blanco. ¿Fue Doña Gracia Segadazú? No fue Gracia Segadazú, no me acuerdo del nombre, pero esa cara la bordó Blanco. ¿Por qué? Él no miraba así la mano azul, él miraba que trabajara bien. Entonces, él para eso sí aprende mucho de Cayuela en ese aspecto, en saber ver qué bordadora era la que a él le ponía ir. Y entonces, él se lo bordó a esta acabada. Y entonces él lo que hace es que a la maestra le deja muchas veces los restos finales, porque muchas veces incluso se quejaban, ¿no? Es que no me traes trabajo, es que no sé qué, no sé. Y entonces a las aprendices eran las que él cogía y las ponía a bordar de verdad. ¿Para qué? Porque sabía que luego podría contar con ellas, ¿vale? Mientras que las maestras, pues ya, las maestras
pocas veces les puedes tú decir... No, no le quiero hacían así, ningún ¿no? caso. Eso Entonces, sí, claro, él siempre tiraba más para el tema de las que había en el taller que para la propia maestra. La propia maestra la dejaba para que diera ya las últimas puntadas, las caras, todo esto, los ojos, ¿no? La expresión, todo eso, que indudablemente lo hacen de maravilla, y eso ya sí se lo confiaba a él, ¿no? Si os fijáis, toda la parte esa del ángel es la más acabada de la clase, ¿vale? Todo esto de aquí simplemente está metido en las primeras manchas de color, ¿vale? Y según sabemos, como nos han dicho, porque como esto hemos ido aprendiendo muchas cosas a lo largo de esta exposición, la última noche, cuando él fue a ver esto, ¿no? Dio las instrucciones para terminar ya lo que es el maestro. Y de ahí ya empezar a hacer más, ¿vale? Pero bueno, aún así se puede ver la forma de trabajar que tenía, ¿no? Y el cromatismo tan rico que había, ¿no? Esos contrastes de esos grises, ¿no? Trabajaba siempre con escalas opuestas, ¿no? Entre grises, azules, rojos, escalas más opuestas, ¿no? Pero bueno, eso es ya cosas técnicas, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, el paño de pureza del Cristo, que sean los tonos rosáceos, ¿no? Cuando es gris, ¿no? Pues ahí se nota un poco la calidad también de las pistas, poner también un poquito su sello, ¿vale? Y sí, ya os digo que hay una evolución desde los primeros, ¿no? hasta el último, ¿no? Y hay en uno se nota que lo dejaba más en manos de la bordadora, como es el caso aquel, ¿no? Y luego otros con los que están más encima, muchísimo más, como son, por ejemplo, el guión y es, por ejemplo, el de los negros, donde allí él se empeñó en hacer un tipo de composición de oro, ¿no? Que a día de hoy todavía es muy difícil de hacer. En los próximos días se va a hacer un homenaje a Emiliano Rojo porque los actos conmemorativos del centenario no concluyen con la exposición, con la inauguración que hicimos o la presentación del catálogo que va a ser dentro de unos días. Se va a colocar una placa en donde estaba su taller, que era en la calle Alta, se hará en unos días, donde recuerde que ahí era donde tenía su taller Emiliano Rojo, con motivo de su centenario. Como decíamos, se va a presentar también un catálogo y se va a hacer una especie de homenaje en su tumba que está en el cementerio de San Clemente. Tumba que es suya también, es un bajo relieve que él dedicó a su padre cuando fallece, en el que se ve una figura de un hombre arrodillado, lamentando la muerte, se ve la llama de la vida, eso lo podréis ver luego en el catálogo que vamos a editar. Bueno, y que lo van a nombrar también hijo predilecto. Y lo van a nombrar, se ha hecho la petición desde la Fundación Paso Azul para que el ayuntamiento lo haga hijo predilecto. Por cierto, si hay gente de fuera, las adhesiones son importantes, sobre todo si hay gente de Murcia, ellos se van a adherir. ¿Cómo podemos materializarlo? ¿Podríamos preparar una Sí, recogida? no, va a haber una carta tipo que se colocará aquí cuando el expediente esté iniciado, que lo tenemos bastante avanzado porque el expediente va a ser el catálogo. Todo lo que se ha investigado, se ha encontrado en estos meses, se va a juntar a él. Y luego azules a título particular, asociaciones, entidades podrán sumarse. Habrá una carta tipo que se podrá rellenar y enviar al ayuntamiento. Nos interesa sobre todo que haya mucha gente.
Thank you.